La Tota Carvajal, el cinco copas, como se le conoce a una leyenda, a un histórico del fútbol mexicano y que lamentablemente el día de hoy por temas cardíacos a los 93 años de edad dejó este mundo terrenal. Uno de los arqueros y de los jugadores que marcarían una gran historia desde el 50 hasta el 66. La Tota Carvajal, descansa en paz, un histórico del fútbol mexicano. Un problema de presión arterial y cardíaco cegó este 9 de mayo. A los 93 años de edad, la vida de una de las grandes leyendas del deporte nacional y mundial, Antonio La Tota Carvajal, el primer futbolista en jugar 5 Copas del Mundo. Nacido en la Ciudad de México el 7 de junio de 1929, inició su carrera amateur en 1942 con el Real Oviedo y después fue vendido por 11 balones al Real Club España, donde coincidió con el famoso cantautor José Alfredo Jiménez, también portero. En 1950 llegó al León, donde ganó 2 ligas y jugó hasta 1966. Fue a los Juegos Olímpicos de Londres 48 y paró en 5 mundiales desde Brasil 50 hasta Inglaterra 66, récord que igualó primero, 32 años después en Francia 98, el alemán Lothar Matthäus. Dirigió al León, con el que ganó Copa y Campeón de Campeones, Unión de Curtidores, Atletas Campesinos y por casi 11 años al Atlético Morelia. De niño, cuando empezaba a hablar, un amiguito de la edad lo bautizó como La Tota, al no poder decirle Toño o Toto. El mundo lo recordará como La Tota, como el 5 Copas, quien constantemente aseguró: los récords son para igualarse, para superarse, pero el primer 5 Copas siempre seré yo. Lamentablemente hoy se da esta noticia, hoy se da este hecho de un personaje que independientemente del fútbol, también en las pláticas, en las ricas historias que contaba en las entrevistas, uno de los hombres que además le dio una oportunidad para también ser uno de los Esmeraldas, ser uno de los de León más recalcitrantes y sobre todo un personaje directo, un personaje que no se callaba, un personaje que realmente para muchos fue incómodo porque no se dejaba. Ese fue Antonio La Tota Carvajal y que bueno, pues evidentemente hoy se nos adelanta en el camino. Les saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos está acompañando en esta transmisión, lamentablemente con esta noticia. El día de hoy con Abraham Guerrero, con Hugo Marcelo, con César Cuervo. Señores, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. ¿Y en qué lugar ponemos a La Tota Carvajal en el fútbol mexicano, en la historia del fútbol nacional? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi querido Leo, Abraham, Cuerviño, buenas noches a todos. Mira, ahí sí, mi Leo, no es que me eche a correr, pero no sé qué tanto considerar como para ponerlo en un lugar, ¿no? Uno de los más grandes, sin duda. Mira, es que con la selección mexicana de fútbol, más allá de su logro personal, porque fue el primero, jugando, activo. En los 5 fue y jugó, aunque en el 66 haya jugado el último partido, sin embargo, manteniendo la puerta en 0 contra Uruguay, ¿no? O sea que no fue un detalle menor. México, pues no ha trascendido con él, como ahora estamos siempre platicando con qué jugador trascenderá, llegará al 5.º partido, en fin, o sea, en ese aspecto no ha habido logros, ¿no? Con el León, a pesar de tantos años con los Panzas Verdes, ha obtenido, ya lo decía en la nota Bob, dos torneos de liga, que digo, tampoco es algo menor, pero y uno de Copa. Ahora, ¿qué podemos discutir de él? Además, un tipo ejemplar fuera de la cancha, ¿no? Que ya estaremos ahondando en detalles, porque también pues apoyaba a los niños y demás, ¿no? Desprotegidos, entre otras cosas, ¿no? Un tipo que iba a su vidriería, que todavía sigue funcionando en Guadalajara, No, y te podía... ¿Ya no? En León. Pero en Guadalajara, no sé por qué me vino a la mente Guadalajara. En León, mi querido Leo, perdón. Y ahí está, y platicabas con él de fútbol, y bueno, ¿qué se puede decir? No sé en qué lugar lo pondría, pero altísimo, altísimo, mi querido Leo. Sobre todo en los años 60, en el 69, que también como técnico estuvo con el León, además de su historia de futbolista. Sí, ¿qué tal, Leo, Hugo, Abraham? Buenas tardes para todos. Me parece que, en uno de los
lugares altos, ¿no? Ahí entre los mejores porteros, entre los mejores jugadores en general también, ¿no? De la historia del fútbol mexicano. El tema de las 5 copas le da un plus, aunque como bien decía Hugo, en ninguna de esas trascendió la selección mexicana en conjunto, ¿no? Pero fue el primero en jugar. Ahí la última medio le ayudaron, ¿no? Para jugar el último partido, pero igual, ahí fue la del récord. Y es una futbolista que sin duda pues marcó una época en un equipo que en ese momento no era tan importante como lo es el León y que fue, digamos, la primera gran figura de la Fiera en esos años 50, 60. Al final estamos hablando, muchachos, y los saludo con mucho gusto, de una persona, un hombre que hizo historia en el fútbol mexicano, por el simple hecho de haber jugado esos 5 mundiales en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial, ¿no? Porque más allá de si trascendió o no México con él, pues no ha trascendido con nadie más, como ya lo dijo Hugo. Claro. Y al final, eso lo que hizo fue algo histórico y se trata de una leyenda. Ya después, y me parece que no es el momento, podríamos discutir si era mejor portero que algún otro. Me parece eso en estos momentos que no es tema de conversación, sino simplemente guardar respeto, reconocimiento a la leyenda, a un hombre histórico del fútbol mexicano y mundial, al haber sido el primero en jugar 5 Copas del Mundo. Sobre todo es eso, la Tota Carvajal marcaría esa época, no solamente por estas 5 copas, que además, ¿qué copas, no? O sea, estuvo en el Mundial de Brasil, en donde el maracanazo, la historia se generó en Chile, en Suecia, donde también Pelé tuvo una gran presentación, en el único campeonato de Inglaterra, además, momentos históricos, y de ahí en adelante, pues sí, son estos los que han logrado esa situación. Ya después llegará la duda de si con México la falta de tal vez jugadores nos lleva a que sean 3 elementos que aguanten 5 copas mundiales, pero hacerlo en aquella época en la que no te pagaban tanto o no te pagaban por ser futbolista y estar a un nivel para que estuvieras en 5 copas del mundo con los viajes en barco, no eran de días, eran de semanas lo que tenían que estar viviendo de otra cosa para poder ser futbolista física. Sin guantes. Exacto, la recuperación física, que era otro tema en aquella época. Pero, ahora creo pero que es que hoy lo vemos, mucho lo vemos sencillo. así porque lo vemos lejano y lo vemos fuera de lo normal, pero en esos momentos era algo normal, ¿no? O sea, no, me parece que no hay, por eso yo insisto, Claro. será de otro día, no hay manera de comparar lo que vivió este gran hombre, porque además era una persona, dentro de lo que lo conocíamos y lo buscábamos, ¿no? En alguna ocasión, pues muy abierta, ¿no? Que siempre te recibía ahí en la vidriería en León, ¿no? En sus últimos años viviendo allá en León, y te platicaba, ¿no? Pues de lo que le preguntaras, ¿no? Si es que lo sabía, ¿no? O lo podía compartir. Entonces, por eso yo digo, simplemente no queda más que enviar nuestros respetos a la familia y recordarlo como lo que fue, como esa leyenda, ese histórico del fútbol mexicano y mundial. Enaltecer, sin duda alguna, la historia de uno de los futbolistas que fue referente, además, todavía hasta la última época, por esas 5 copas, por la manera en cómo se terminaba dando esa referencia en una zona importante del fútbol mexicano, y que, bueno, siempre será recordado justamente por nunca esconderse, nunca agacharse, nunca decir que no a ciertas situaciones del fútbol, a pesar de las condiciones, y estar siempre al pie del cañón. Descanse en paz la Tota Carvajal, que será recordado para siempre en el fútbol.